Dos imperios galácticos legendarios. El Imperio Galáctico, que dominó toda una galaxia con puño de hierro durante décadas, contra el Covenant, que exterminó civilizaciones enteras en nombre de su religión fanática. Pero solo uno puede reclamar el título de la facción que más ha sufrido en la historia del sci-fi. Hoy vamos a decidir quién realmente conoce el dolor a nivel cósmico, y te adelanto que el resultado va a destrozar todo lo que creías saber sobre estos imperios. ¿Están listos para descubrir cuál de estas dos fuerzas imparables esconde más trauma y pérdidas devastadoras? ¿El imperio construido sobre el miedo o el Covenant obsesionado con la trascendencia? Prepárense porque esta comparación va a ser más brutal de lo que imaginan. ¡No mames, esto va a estar cabrón! El Imperio Galáctico surge de las cenizas de la República tras milenios de guerra civil. Palpatine, maestro de la manipulación política, orquesta el genocidio Jedi y la transformación de soldados clones en máquinas de opresión. Su flota, 25.000 destructores estelares, la Death Star capaz de vaporizar planetas enteros y billones de Stormtroopers expandiéndose por toda la galaxia. Sus feats más brutales incluyen la destrucción completa de Alderaan, 2.000 millones de inocentes vaporizados en segundos, la purga Jedi, que eliminó a 99% de una orden milenaria, y décadas de opresión sistemática donde la esclavitud, experimentación en aliens y genocidios culturales eran política oficial. Su ventaja única, una infraestructura industrial que puede reconstruir flotas enteras en meses y una jerarquía militar implacable donde el fracaso se paga con la vida. Palpatine demostró que el lado oscuro puede corromper incluso al elegido. Son absolutamente despiadados, pero ¿es suficiente? El Covenant nace de la desesperación religiosa. 8 especies aliens unidas por la creencia de que activar los halos los llevará al paraíso. Durante 3.000 años construyeron una teocracia militar donde la herejía se castiga con genocidio planetario. Su arsenal incluye tecnología Forerunner, naves que pueden vitrificar continentes enteros y la capacidad de rastrear mundos humanos a través del Sleep Space. Exterminaron al 99% de la humanidad, de 39.000 millones a solo 200 millones de supervivientes en 27 años de guerra. Su factor único que el imperio no posee, fanatismo religioso absoluto. Están dispuestos a autodestruirse para cumplir la voluntad de sus dioses. Han cometido genocidio durante milenios, no décadas. ¿Puede el fervor religioso superar la brutalidad política calculada del imperio? El Imperio Galáctico demostró su capacidad devastadora cuando la Death Star pulverizó Alderaan instantáneamente. Energía equivalente a 2.41032 joules, suficiente para destruir la Tierra 57 millones de veces. Su flota combinada puede reducir la corteza de planetas enteros a escoria fundida, pero el Covenant contraataca con algo aún más siniestro. Durante la guerra contra los humanos, vitrificaron más de 100 mundos colonizados. ¿Qué significa vitrificar? Convertir océanos enteros en cristal fundido, usando bombardeo de plasma. Cada mundo humano conquistado se volvía literalmente inhabitable para siempre. La diferencia clave. El imperio destruye para enviar mensajes políticos. El Covenant vitrifica por placer religioso. Creen que están purificando mundos para los dioses. Es genocidio industrial versus genocidio espiritual. Su capacidad destructiva no solo mata civilizaciones, las borra de la existencia geológica. Pero esto recién empieza, porque el poder bruto no siempre gana guerras. Hagamos los números y prepárense para este análisis brutal. Imperio Galáctico. 1.75 millones de mundos habitados, 100 cuatrillones de ciudadanos, 25.000 destructores estelares clase imperial,
y la capacidad de construir 2 Death Stars simultáneamente. Su infraestructura industrial puede reemplazar flotas enteras en cuestión de meses. Covenant, solo 300, 400 mundos principales. Pero aquí está el plot twist, que los números no revelan. Controlan rutas comerciales que conectan toda la galaxia conocida. Sus 8 especies aportan especializaciones únicas: ingenieros para tecnología, brutes para combate, profetas para liderazgo. Pero los números no lo dicen todo, porque el Covenant tiene algo que el Imperio nunca logró: unificación genuina entre especies. El Imperio gobierna por miedo. Rebeliones constantes drenan recursos masivos. El Covenant gobierna por fe. Sus miembros luchan hasta la muerte voluntariamente. Pero la eficiencia del Covenant compensa parcialmente esta desventaja masiva. La pregunta real es: ¿importa más la cantidad o la dedicación? Aquí es donde las cosas se ponen brutales tecnológicamente. El Imperio domina la ingeniería a escala masiva: Death Stars, destructores superclays, tecnología de clonación perfeccionada y cazas T fabricados en masa. Su ventaja está en la producción industrial. Pueden fabricar 1200 cazas T diarios desde una sola fábrica. Pero el Covenant tiene acceso directo a tecnología Forerunner: escudos de energía personal, armas de plasma que perforan cualquier blindaje conocido y, lo más insano de todo, manipulación gravitacional. Sus naves pueden crear agujeros negros artificiales como armas. La diferencia es filosófica. El Imperio innova para dominar. El Covenant venera y copia tecnología superior. El Imperio creó la Death Star desde cero. El Covenant encontró Installation 04 y la usó como templo. Empate técnico. El Imperio tiene producción masiva. El Covenant tiene tecnología superior. Es cantidad versus calidad. Pero aquí viene lo que cambia todo. Ninguna tecnología sirve sin saber cómo usarla tácticamente. Prepárense para el análisis de liderazgo más revelador. Imperio Galáctico. Palpatine, maestro manipulador que orquestó la caída de la República durante décadas. Tarkin desarrolló la doctrina del miedo. Un planeta destruido aterroriza a 1000 sistemas. Thrawn demostró genialidad táctica, estudiando el arte de especies enemigas para predecir sus movimientos. Pero aquí está el problema fatal del Imperio: estructura jerárquica rígida donde un solo error significa ejecución. Los oficiales mienten para salvar sus vidas, creando una cadena de información corrompida que llega hasta el emperador. Covenant. Los profetas combinan fanatismo religioso con estrategia milenaria. Durante 3000 años, perfeccionaron la guerra de conquista espiritual. No solo destruyen enemigos, convierten a sobrevivientes en aliados fanáticos. Cuando Installation 04 fue destruida, el Covenant adaptó su estrategia inmediatamente, mientras que el Imperio colapsó completamente tras la muerte de Palpatine. Covenant. Su liderazgo descentralizado por especies los hace más resilientes que la dictadura personalista imperial. El elemento wildcard que cambia completamente el juego. Factor X del Imperio. Vader. Un Sith Lord capaz de masacrar rebeldes con las manos desnudas, pero también la debilidad emocional que puede convertir al elegido contra su maestro. Es el arma más letal del Imperio y su punto de falla más peligroso. Factor X del Covenant. Los Flood. Durante milenios, el Covenant buscó activar los Halos sin saber que despertarían a la fuerza más destructiva del universo. Su propia búsqueda religiosa los llevó a enfrentar una amenaza que consume galaxias enteras. Y esto es lo que cambia completamente el juego. El Imperio nunca enfrentó nada como los Flood. Su mayor amenaza fueron rebeldes con naves obsoletas. El Covenant luchó contra una fuerza que había exterminado a los Forerunners, los dioses mismos de su religión. Han sobrevivido a amenazas que el Imperio ni siquiera puede imaginar.
Los Flood representan horror cósmico puro, y el Covenant siguió luchando incluso cuando sus dioses resultaron ser mentiras. Después de analizar todo, llegamos a una conclusión inesperada que va a dividir opiniones. Si pensabas que el Imperio Galáctico sufría más por sus derrotas humillantes contra rebeldes, estás completamente equivocado. El verdadero ganador en sufrimiento es definitivamente el Covenant, y la razón va a chocarte más de lo que imaginas. ¿Por qué el Covenant sufre infinitamente más? 3 razones devastadoras. Primera, el Imperio cayó en 25 años. El Covenant sufrió durante 3000 años de existencia, 30 siglos de guerras religiosas, purgas internas y la búsqueda obsesiva de dioses que resultaron ser una mentira cósmica. El Imperio tuvo una mala racha. El Covenant vivió en agonía perpetua. Segunda, cuando el Imperio perdió, al menos sus soldados murieron rápido. Cuando el Covenant descubrió la verdad sobre los halos, se dieron cuenta de que cada acto religioso durante milenios había sido genocidio en vano. Imaginen descubrir que su Dios no solo no existe, sino que intentaba matarlos a todos. Es trauma existencial a escala galáctica. Tercera, el Imperio colapsó externamente por rebeldes. El Covenant se autodestruyó internamente cuando la verdad salió a la luz. Los élites se rebelaron contra los brutes, los profetas fueron ejecutados y especies enteras se masacraron entre sí. No fue derrota, fue suicidio colectivo. Esto significa que el sufrimiento del Covenant trasciende lo militar y se vuelve filosófico. El Imperio perdió poder político. El Covenant perdió el sentido mismo de la existencia. Han sufrido más que cualquier facción en la historia del sci-fi porque su dolor es espiritual, milenario y autoinfligido, y cambia todo lo que sabíamos sobre imperios galácticos. A veces el fanatismo religioso genera más sufrimiento que la tiranía política. El Covenant nos enseña que la peor forma de sufrir es descubrir que toda tu existencia se basó en una mentira cósmica. Veredicto final. Covenant sufre más, por mucho, y ahí lo tienen, banda. El Covenant no solo supera al Imperio en capacidad de sufrimiento, lo aniquila completamente. Esta comparación épica demuestra que el dolor existencial siempre es más brutal que las derrotas militares. 30 siglos de agonía religiosa versus 25 años de tiranía política. No hay competencia. ¿Están de acuerdo con este veredicto devastador? ¿Qué otros enfrentamientos cósmicos quieren ver analizados? Comenten abajo sus facciones favoritas y no olviden darle like si este análisis los voló la mente tanto como a mí. Y si quieren más contenido así de épico, suscríbanse y activen la campanita porque tengo preparadas comparaciones aún más brutales que van a reventar su percepción del sci-fi para siempre. Nos vemos en el próximo video, nerds.